Diariamente, tanto los líderes de célula, los pastores, los líderes de ministerios, luchamos. Es que las personas a veces usan las excusas como un escudo. Y hoy el Señor te dice, no uses las excusas como escudo. Vamos a leer allí en el capítulo 14 de Lucas, verso 16 al 20 y luego el 24, lo que dice. Dice así: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Verso 24. Dios termina diciéndoles, os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Alguien dijo, la excusa no es sabiduría ni amor. Para Dios la excusa es irresponsabilidad, engaño, orgullo y rebelión. La excusa, mi hermano, se ha vuelto uno de los vicios, desafortunadamente, muy lamentable, uno de los vicios más grandes que podemos ver en el mundo de hoy. Aún nosotros como cristianos nos hemos vuelto adictos a las excusas y estas se han convertido en un hábito que no podemos controlar y que Dios no tolera. ¿Y por qué Dios no tolera la excusa? Porque la excusa está muy asociada a la mentira, está asociada al engaño y por ende está asociada al pecado. ¿Cuántas personas hoy en día acuden a la excusa para huir de los compromisos y de las responsabilidades? Usan la excusa como escudo, ese escudo de defensa para nunca quedar mal con las personas que quieren poner un peso sobre sus hombros, una responsabilidad sobre ellos. La excusa la usamos para huir de los problemas. La usamos para huir de las responsabilidades. La usamos para quedar bien con las personas, ya que en vez de negarnos a un compromiso, lo podemos disfrazar con una excusa para no herir a la otra persona. Qué bueno que somos, mis hermanos. O sea, que en vez de decir no, nos escudamos bajo una excusa. Usamos la excusa en el trabajo, usamos la excusa en la universidad, la utilizamos en la iglesia. En todas partes usamos excusas y esta se ha convertido en un cáncer que nos está robando todas aquellas cosas que son muy preciadas en nuestras vidas. Las excusas muestran falta de interés por algo o por alguien. Nuestra falta de humildad muestra falta de humildad porque muchos errores de los que cometemos también los queremos disfrazar detrás de una excusa. Para no dar la cara, para no afrontar las consecuencias de nuestras malas decisiones muchas veces. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la serpiente me engañó y comí, contestó ella, allí en Génesis 3:13. Excusas. La mujer, Eva, se excusó delante del Señor, diciendo yo lo hice sin querer, fui engañada. Mi hermano, nos hemos hecho expertos poniendo excusas, creyendo que estamos engañando a las personas cuando los más perjudicados somos nosotros mismos. Y por lo general una persona que se excusa
constantemente es una persona muy poco estimada por el otro, por otras personas, y son muy difíciles de cambiar. Cada excusa que le ponemos a Dios revela cuán duro está nuestro corazón y hasta dónde llega nuestro amor por Él. Cada vez que le escapamos a Dios y cada vez que le escapamos a sus planes para nuestra vida, nos estamos privando de la oportunidad de ser bendecidos por nuestro Padre Celestial. Y cuando, ¿sabes?, leo la historia de Lucas 14 que acabamos de leer, me doy cuenta cómo en la iglesia de hoy podemos ver estos distintos escenarios, en donde las personas se excusan por diferentes motivos. Estamos tan acostumbrados a ponerles excusas a las personas que hasta a Dios mismo queremos engañarlo, sabiendo que Dios conoce toda nuestra agenda, porque no ignoramos eso. Cada uno de nosotros sabe que Dios conoce lo que hay en nuestra agenda. Conoce y tiene presente toda nuestra vida. Y tiene presente las intenciones de nuestro corazón a cada momento y que jamás vamos a poder burlarnos de Él. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. ¿Sabes qué le decís a Dios cuando te excusás? ¿Tenés idea de lo que estás diciéndole a Dios cuando vos te excusás? Cada vez que le pones una excusa a Dios, le estás diciendo, tú no eres importante para mí. Tú no eres importante para mí, Señor. Y quizás hemos pasado toda nuestra vida poniendo excusas a Dios. Excusas a sus planes, excusas a sus propósitos. Ponemos una excusa para no ir a la iglesia. ¿Qué excusa tienen todos los que hoy no están aquí? Si yo el domingo me tomara, si vienen el domingo, por supuesto, preguntarle por qué no han venido el jueves al culto, va a haber excusas, que algunas pueden ser realmente valederas, pero muchas van a ser para escaparse de la responsabilidad de venir a adorar al Señor a su casa. Ponemos una excusa para no ir a la iglesia. Ponemos otra para no servir en la iglesia. Excusas para no comprometernos en la iglesia, mis hermanos. Y así hemos pasado toda nuestra vida. Y mientras más excusas le ponemos a Dios, más nos alejamos de la santidad y más miserable se vuelve nuestra vida. Quizás vos no te das cuenta, pero esto es así. Cada vez que le pones excusas a Dios, sus bendiciones se alejan de tu vida. Y eso la hace miserable, mi amado. A estas personas que se excusaron en la parábola de la gran cena, Jesús le dijo, estos no gustarán de mi cena. Y esto significa que Dios tiene algo grande preparado para nosotros cuando decidimos servirle a Él, cuando ya no nos excusamos y le decimos, Señor, aquí estoy. Hay recompensa para todo aquel que tiene hambre por hacer su voluntad. Por lo tanto, cuando pasamos nuestra vida huyendo al llamado de Dios, en el juicio final tampoco vamos a gozar de los galardones que tiene preparados para nosotros. Dios tiene galardones para cada uno de nosotros como premio a nuestro servicio cuando estemos en su presencia. Y una de las cosas que revelan las excusas, ¿saben qué son? Revelan aquellas cosas que son más importantes en nuestra vida. Cuando una persona no le pone excusa a algo, es porque ese algo es importante para su vida. Por eso una pequeña excusa es capaz de definir todas nuestras prioridades. Cuando una persona no le pone excusas a los asuntos de Dios, es porque Dios es su máxima prioridad. Cuando vos no le pones excusas a lo que Dios te pide que hagas, es porque Dios en tu vida es la máxima prioridad, mi hermano. Nuestro corazón está en aquellas cosas con las que nunca nos excusamos. Una de las cosas que he aprendido en estos caminos es no ponerle excusas a Dios.
sin importar cuántas cosas tenga que sacrificar. Pero para eso tenés que estar decidido a sacrificar cosas. Si no, aparecen las excusas. Cada decisión que tomamos en la vida nace desde una base de prioridades. Para mí Dios está en primer lugar. Como estoy seguro que en la vida de ustedes, para muchos de ustedes, Dios está en primer lugar. Después está mi familia y después está todo lo demás. Entonces, cada decisión que yo tomo en base a esa escala de prioridades es lo que importa. Cuando una persona le pone excusas a Dios, todos los días es notable que Él no es su prioridad. Y las consecuencias son muy lamentables. ¿Y por qué digo lamentables? Porque cada vez que le ponemos una excusa a Dios, estamos huyendo de Él. Y huirle a Dios es como ir tras la muerte sin la mínima capacidad de retroceder. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, así de serio es este asunto. Dios lleva años y años llamando a muchas personas a sus caminos. Quizás seas uno de ellos, no lo sé, pero el tiempo de gracia que Dios te ha dado no te tiene protegido de una muerte repentina. Y esto quiere decir que ya tenés que dejar de ponerle excusas al llamado que por años Dios te ha hecho, porque en algún momento podría ser tarde para servirle. Ahora, ¿cómo podemos dejar las excusas? Quizás esa es la pregunta. ¿Cómo podemos dejar las excusas? Hacer a un lado las excusas. Antes de dejar las excusas, debemos tener claro cuáles son, como dije al principio, nuestras prioridades. Si Dios no está en el primer lugar de tu vida, mi amado, pasarás toda tu vida poniéndole excusas para nunca venir a sus caminos y nunca comprometerte, con sus planes para este mundo. Entonces podemos decir que para dejar las excusas, entonces primero debemos definir nuestras prioridades. ¿Qué es lo primero en nuestra vida? Dios, mi familia, las cosas del mundo. ¿Qué es primero en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Qué es primero en tu vida? ¿El partido de fútbol? ¿Qué es primero en tu vida? Definí las prioridades. En segundo lugar, debemos aprender a asumir compromisos y responsabilidades. Hacernos cargo de aquello que Dios nos pone sobre nosotros, ese peso, esa carga que Dios pone sobre nosotros para que cumplamos con lo que Él quiere que hagamos. Asumir compromisos y responsabilidades. El tercer punto es aprender a sacrificar las prioridades últimas por las primeras. Poner en primer lugar lo que está y debe estar en primer lugar. Aprender a decir la verdad siempre, porque las excusas se fundamentan en el engaño. Las excusas se fundamentan muchas veces en la mentira. Invento una excusa y zafo del compromiso. En quinto lugar, aprender a ser humilde, mi hermano, y reconocer tus errores cuando fallas. Y la más importante, la número 6, aprender a ser como Jesús en una relación cercana a Él. Vos no podés pretender ser como Jesús si no estás cercano al Maestro. El discípulo no era discípulo por correspondencia. El discípulo vivía en una relación cercana con su Maestro. Pero veamos un ejemplo más. ¿Quieren ver un ejemplo más? Bien. Hay dos que sí, así que les voy a hablar a esos dos. ¿Saben que según el diccionario, una excusa es un motivo o un pretexto para eludir una obligación o disculpar alguna omisión o error? Esto mismo es lo que hizo Moisés cuando Dios le dio una orden. Y esto mismo es lo que hacemos nosotros muchas veces, mis amados, en nuestra vida cotidiana. Pongámonos a pensar, ¿cuántas veces en el día? ¿Cuántas veces en la semana? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos puesto alguna excusa para no hacer algo
que era nuestra obligación. Pero ¿sabes qué? No nos vayamos muy lejos. No nos vayamos muy lejos, porque estoy seguro que hoy has puesto excusas para no hacer alguna cosa. Hoy te has excusado en un montón de cosas, aún de forma inconsciente muchas veces. El pueblo de Israel era esclavo de Egipto en ese momento. Estaba siendo duramente maltratado por el faraón. Moisés, al ver esto, cuenta el libro de Éxodo que se dolió por su pueblo e incluso toma venganza por su propia mano, matando a un egipcio que vio que maltrataba a uno de sus hermanos israelitas. Pero cuando Dios lo llamó para salvar a su pueblo, allí cuando Dios se le aparece en el medio del desierto, en esa zarza ardiente, cuando Él lo llama para convertirlo en el salvador de su pueblo, en el libertador de su pueblo, y para presentarse ante el faraón por su pueblo, allí empezaron las excusas. Éxodo 3:11 dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? La primera excusa de Moisés. Esta excusa es en donde él se pone a sí mismo y le pone a Dios que él, ¿quién era para hacer lo que Dios le estaba pidiendo? Fue que no se consideraba digno. Moisés no se consideraba digno de tal honor de poder ser libertador del pueblo. Y con la suficiente capacidad tampoco se consideraba con la suficiente capacidad como para presentarse ante el faraón en ese momento que era la máxima autoridad en Egipto. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hacemos lo mismo? Muchas veces Dios nos encomienda una tarea y sabemos que Dios nos ha llamado a hacerla. No nos ha pedido por favor, no nos ha rogado y muchas veces ni siquiera nos ha dado la opción de elegir. Sabemos que Dios nos ha llamado a hacerla, pero no nos sentimos lo suficientemente dignos, lo suficientemente capaces como para llevarla a cabo. Pero déjame decirte una cosa, recordá siempre que nosotros solo somos instrumentos de Dios. Vos sos un instrumento de Dios y el que en realidad lleva a cabo toda la obra no sos vos ni soy yo, es la obra de nuestro Dios. Amén. Si Dios, mi amado, te ha encomendado una tarea, no pongas esta excusa que puso Moisés. Deja que Dios te utilice, deja que Dios te use y escuchá y apropiate, hacé tuya esa hermosa respuesta y esa hermosa promesa que Dios le da a Moisés en Éxodo 3:12. Dios le dice, yo estaré contigo y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Ahora, hay una segunda excusa de Moisés. Y está relacionada con el miedo, está relacionada con el temor. Ese temor a que los israelitas, su pueblo, no creyeran en el nombre de Dios y dudaran de si lo que Él les iba a decir era cierto. En el versículo 13 del mismo capítulo dice que Moisés insistió. Moisés insiste con las excusas. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Mis hermanos, sabemos y somos conscientes de que es un mandato directo de Dios para sus hijos. El id y predicad a otros el Evangelio. ¿Lo tenemos claro a eso? Es la gran consigna que Dios nos ha dado. Pero, ¿cuántas veces no lo hacemos? ¿Cuántas veces ponemos alguna excusa por miedo a recibir una respuesta negativa de la otra parte? O que no nos crean, o que nos rechacen. ¿Cuántos hemos sentido ese temor? Pues yo lo he sentido muchas veces.
Y tenés que saber que no importa que no nos crean. No importa si no nos creen. O que nos rechazan. No pongamos este tipo de excusas. Una vez más te digo, mi amado, dejémonos usar por Él. Déjate usar por Él. Y vayamos en el nombre todopoderoso de Jesús, nuestro Dios y Salvador, a llevar el mensaje que Dios nos ha dado. El pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Y hoy en día el mundo está siendo esclavo del pecado. Dios necesita siervos como vos, como yo, líderes de células, que no pongan excusas y que salgan al campo a pelear la buena batalla y a librar a todos aquellos que se están perdiendo, mis amados, y están siendo esclavizados por el pecado. Yo soy el que soy, en el verso 14 respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decir a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Así de simple, así de fácil, así de sencillo. Y al comenzar el capítulo 4 del mismo libro de Éxodo, empezamos leyendo cómo Moisés sigue insistiendo en excusarse ante Dios. Incluso persistía en una misma excusa. Cabezota Moisés, ¿no? Cabezota, y a veces nosotros somos cabezotas. Él persistía en una misma excusa. Y después de que Dios le había declarado todo lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer, Moisés manifiesta una vez más tener miedo de que no le crean. Allí en el capítulo 4, verso 1, Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Mi hermano, no tenés que tener miedo de que no te crean. Tenés que ir. Esa es tu misión. Porque Dios te manda, y simplemente porque Dios te manda. En todo caso, ¿sabes? Al que no le creerán es a Dios, no a vos como mensajero. Y este miedo no es una excusa válida para Dios. Él se ha manifestado a las personas de muchas formas, y hoy en día tenemos la Biblia para probar que Él es real. Aún así, la Biblia no busca probar la existencia de Dios. ¿Sabías eso? La Biblia no busca probar de que Dios existe. La Biblia busca mostrar a ese Dios grande que existe, que se hizo hombre y vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él. Eso es lo que tenemos que predicar. No tengas miedo, salí, hablales a los demás de cuán grande es nuestro Dios. Él quiere librarlos de la esclavitud y para eso te ha llamado a vos. No a otro, no a otra. Te llamó a vos, me llamó a mí. En Éxodo 4:10, Moisés sigue con las excusas. Pero qué cosa este Moisés. Dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Otra excusa más de Moisés: la habilidad física. Sabemos por la palabra, y esto es cierto, porque la Biblia lo dice, que a Moisés le costaba hablar. Y utilizó esto como una excusa para eludir la obligación de ese llamado que Dios le estaba haciendo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, hermanos y hermanas? ¿Cuántas veces nosotros ponemos excusas al llamado de Dios? Pues te digo que yo utilicé muchos años esa excusa. No hablamos a otro porque quizás somos tímidos, y yo lo era por demás. O nos cuesta hablar porque creemos que no tenemos la inteligencia ni somos tan ligeros para decir las cosas. Pero sabes que si Dios nos llama, esto tampoco es una excusa válida para Dios. Y así al final Dios mismo, a mí personalmente, me lo hizo entender. ¿O vos crees que yo siempre estuve atrás de un púlpito hablándole
a un grupo de personas. No hablaba ni con el que tenía sentado al lado. No hablaba ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con mi hermano, ni con nadie. Por miedo, por timidez. Y la excusa era de esa. Soy tímido, soy introvertido. En Éxodo 4:11 Dios pregunta: ¿y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Mi amado, Dios es quien nos creó. Él con todo su poder nos hizo. Y Él también es poderoso para ayudarnos a llevar a cabo su obra. No pongamos más excusas. Dejémonos usar por nuestro gran Dios y Creador. Él nos ha llamado a su obra. Hay muchos esclavos afuera del pecado y de la muerte eterna por liberar, por sacarlos del mundo, por darle la libertad que Cristo en la cruz compró por cada uno de ellos. Andá, dice el Señor en Éxodo 4:12. Ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Qué hermoso. Ya no poner más excusas, mi hermano. No pongas más excusas. Amén. Bien, quiero que oremos, así que ponete de pie delante del Señor ahora. Adoración. Y así puestos de pie delante del Señor, si querés poder levantar tus manos, levantar tu cabeza al cielo y decirle: Señor, te doy gracias por la verdad de tu palabra en mi vida. Gracias, Señor, por ser tan fiel conmigo y tan misericordioso, sin importar las muchas excusas que he usado durante todo este tiempo para no estar contigo, ni estar haciendo las cosas que tú me llamas a hacer. Señor, reconozco que de una manera u otra he usado las excusas y he tenido que mentir para llevarlas a cabo muchas veces. Te ruego que me perdones, porque a veces quise engañarte y puse excusas baratas, Señor, para no ir a tu casa, para no hacer un compromiso verdadero de servirte por siempre a ti. Oh Señor, ayúdame a ser humilde y a reconocer mis errores cuando fallo, para así poder cambiarlos. Y comienza a arrancar de mí toda mentira, todo engaño que he querido traer excusas a mi vida. Han querido traer excusas a mi vida, Señor. Señor, ayúdame a ponerme en último lugar y ponerte a ti en primer lugar. Tú tienes que ser el primero en mi vida, para así poder definir esa escala de prioridades que debo tener en claro. Señor, te lo ruego, amado, te lo ruego, mío, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me rindo ante tu ser.